No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. El líder del Partido Laborista Israelí, Shimon Peres, desde Madrid, ha reafirmado una vez más el apoyo tanto de su partido como el de Ariel Sharon a la construcción de un Estado palestino, además de declarar que los palestinos tienen que entender que o detienen el terrorismo o incluso dejarán de tener ayuda internacional. Peres, que se encuentra en la capital española participando en el Consejo de la Internacional Socialista, ha manifestado su deseo de que exista una intervención extranjera no militar en Oriente Próximo, y ha comentado que si la ONU pidiera que ambas zonas se pongan de acuerdo en una frontera, la de 1967, por motivos de seguridad, sería sostenible. Por su parte, Nabil Shad, ministro de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, quien participa también en el Congreso de la Internacional Socialista en Madrid, ha mostrado su compromiso por una paz duradera y segura con la cohesión de dos pueblos con dos estados. Shad ha denunciado el terrorismo en toda su expresión y ha pedido la ayuda de la Internacional Socialista para lograr unas elecciones libres y honestas y así acabar con la ocupación. Si de la repetición se puede aprender, creemos que el tema sobre las posibilidades de la creación de un Estado palestino se han hecho hasta la saciedad desde la Declaración de la ONU de 1947. También en el marco del Consejo de la Internacional Socialista de Madrid, el ex enviado especial de la Unión Europea para Oriente Próximo, Miguel Ángel Moratinos, ha señalado que los palestinos deben frenar la violencia y los israelíes deben retirarse de los territorios ocupados, si se quiere lograr la paz en la región. Para conseguir ese objetivo, Moratinos aboga por un plan de actuación como la Iniciativa de Ginebra, que reconoce haber apoyado e insta a la Internacional Socialista a que establezca un líder a fin de responder al reto de poner punto final a las masacres en Oriente Próximo y trabajar sobre el terreno. Con más o menos acierto, Moratinos ha puesto el dedo en las llagas de Oriente Próximo, sobre todo en la llaga que supone el desgaste de líderes que, como Arafat, se resisten a abandonar posturas que nada ayudan al establecimiento de la paz. La policía y el servicio de inteligencia israelí Shin Bet descubrieron una infraestructura terrorista compuesta por árabes israelíes del pueblo de Reine, cerca de Nazaret, que estaba recibiendo apoyo financiero de la organización chií libanesa Hezbollah. Los dos miembros de la célula, Gassam Atmallah y su hermano Siham, fueron arrestados durante las etapas previas a formar la célula, y así fueron desbaratados sus planes de enviar un terrorista suicida contra Israel. Las excepciones confirman la regla. En el caso de los árabes israelíes, la experiencia de más de 50 años lo hace. Solo algo más al respecto. Quien ha convivido con ellos un tiempo puede dar fe que si una parte de los pobladores del Estado de Israel desean fervientemente la paz, esos son los ciudadanos israelíes de origen árabe. Ucrania le vendió al movimiento Al-Qaeda armas nucleares tácticas en 1998, ha informado el diario árabe publicado en Londres Al-Hayat, y la organización terrorista los almacena para una futura utilización. El diario israelí Yediot Aharonot informó que el trato entre Al-Qaeda y la fuente ucraniana fue realizado cuando científicos ucranianos visitaron Kandahar en Afganistán durante el periodo del gobierno talibán. Después de la separación de la Unión Soviética, Ucrania accedió a enviar 1.900 cabezas nucleares a Rusia y firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero la existencia de más de 100 bombas portátiles con cabida en un maletín eran desconocidas por las autoridades rusas. Cada bomba es equivalente a 1.000 toneladas de TNT. La voluntad de hacer el mal es ilimitada para grupos terroristas como la red Al-Qaeda. La posesión de armas nucleares advierte de que algo peor todavía que el 11S sea una posibilidad. El momento temido ha llegado. Por primera vez en 17 años, una autoridad israelí realizará una visita a Francia. El presidente de Israel, Moshe Katsav, se encontrará este mes con el presidente Jacques Chirac y recibirá un título honorífico de parte de la prestigiosa Universidad de la Sorbona, en París. Los encuentros con Chirac significan la fe que el personaje merece. El título de la Sorbona a Moshe Katsav es más que justo y no debió demorarse tanto tiempo.
Con el nombramiento de Abraham Toledo como embajador en Viena, Austria e Israel han reanudado sus relaciones diplomáticas tras la ruptura producida en el 2000. En aquel entonces, el Ministerio israelí de Asuntos Exteriores retiró su embajador en Austria en protesta por la entrada del partido de ultraderecha de Jörg Haider en el gobierno austríaco. Continuando con los esfuerzos diplomáticos, el ministro de Asuntos Exteriores, Silvan Shalom, ha iniciado una visita oficial de 3 días a la India como parte de la política para mejorar las relaciones entre ambos países. Shalom tiene previsto reunirse con algunos de los 5.000 miembros de la comunidad judía india. Las comunidades judías india y austríaca están pues de enhorabuena. La voz de la pequeña comunidad judía india será escuchada por el ministro Shalom y Austria recupera a un embajador siempre necesario en un país epicentro histórico de los movimientos antisemitas europeos. Como una iniciativa de jóvenes de la comunidad judía de Nueva York, se ha lanzado un sitio en Internet cuyo objetivo es buscar adhesiones para el reclamo de justicia por el atentado a la mutual israelita argentina AMIA de 1994. El mismo se realizará mediante una carta que será presentada al presidente de Argentina, Néstor Kirchner, el 18 de julio de 2004, en ocasión del 10º aniversario del atentado. Para adherir a este reclamo, se puede firmar la carta en el sitio web www.amiajustice.org. 10 años para lograr una resolución judicial es tiempo más que suficiente en cualquier país verdaderamente democrático. El abrazo perdido, la historia de una familia de trabajadores judíos en Buenos Aires, es una de las 26 películas que compiten por el máximo galardón en el Festival de Cine de Berlín. Su realizador, el argentino Daniel Burman, ha personalizado en la figura de su protagonista, Elías Makarov, el dilema de aquellos que se debaten entre un ideal, en este caso el sionismo, y las responsabilidades derivadas de formar una familia. Para seleccionar a los actores de su película, Burman realizó audiciones entre los miembros de la comunidad judía bonaerense que no hubieran tenido formación actoral previa. El Festival de Berlín, que se inauguró el pasado día 5 de febrero, otorgará sus premios el próximo día 15. En Radio Sefarad, noticias. España va a donar 33 millones de euros a la Autoridad Palestina en los próximos 3 años. Una donación que incluye la contribución española a la misión de la ONU para los refugiados. El acuerdo firmado por la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, y su homólogo palestino Nabil Shad permitirá destinar esta donación a proyectos de sanidad, educación, desarrollo institucional, reconstrucción del patrimonio nacional y otros proyectos sociales. Ana Palacio y Nabil Shad reafirmaron su compromiso con la hoja de ruta y Shad se mostró confiado en que su líder, Abu Alá, y el primer ministro israelí se reúnan el próximo 20 de febrero para seguir negociando dicho plan. Esperemos que nuestro dinero, el de los pagadores de impuestos españoles, sea empleado para los fines acordados. Creemos, no es por nada, que una auditoría a las finanzas de la Autoridad Palestina no vendría mal. La extrema derecha podría estar detrás de los 3 atentados sucesivos cometidos en enero contra bienes o instituciones relacionadas con el primer prefecto musulmán de Francia, Aïssa Dermouche, de origen argelino. El diario Le Monde asegura que si bien se mantienen abiertas todas las posibilidades, la pista de que se trate de ataques de carácter racista es la que emerge de momento. Aunque la ultraderecha tenga hoy en los musulmanes radicalizados de Francia un aliado en su particular batalla antijudía, estos últimos, como minoría, no dejan de ser víctimas de los neonazis, algo que debería hacerles reflexionar sobre quiénes son sus verdaderos enemigos. El Tribunal Supremo de Israel ha escuchado las alegaciones contra el trazado de la valla de seguridad que han sido interpuestas por 2 ONGs israelíes, Hamoket y la Asociación de Derechos Civiles en Israel. Según Mijael Blas, representante legal del gobierno, el Ejecutivo podría incluso reconsiderar la ruta de los tramos ya construidos en el caso de que produzcan un impacto negativo sobre la población civil palestina. El tribunal ha evitado dar una fecha para pronunciarse sobre las alegaciones presentadas, ya que, al parecer, los jueces no quieren influir sobre la opinión que el 23 de febrero ha de dar el Tribunal Internacional de La Haya. Si las cosas de Palacio van despacio, como reza un antiguo dicho español, las de la justicia son prudentes y no tienen prisa, no solo la nuestra, parece. Los jueces consideran cierto el aforismo que afirma que existen 2 tipos de problemas,
los que se resuelven solos y los que no se resuelven nunca. Esperemos que, como sabios que son, esperen que la paz estalle antes de que ellos tengan que dictaminar. El gobierno del primer ministro Ariel Sharon ha superado una moción de no confianza en el Parlamento presentada por la oposición. Mientras Sharon se recupera favorablemente de una reciente intervención quirúrgica en la que se le extirpó la vesícula, sus socios de la Unión Nacional amenazan con abandonar la coalición si el plan de evacuación de Gaza es aprobado por el gobierno. Por su parte, el mayor general Tseevi, al mando de la inteligencia militar israelí, ha comentado que la retirada de Gaza no supondrá la disminución de las acciones terroristas contra Israel. Según Tseevi, los grupos terroristas entienden la retirada de la zona como una victoria y aseguró que si ya existe una batalla por el poder en Gaza entre Hamas, el ministro de Seguridad palestino Muhammad Dahlan y el líder palestino Yasser Arafat. Una vez más, el Parlamento israelí acata las decisiones del único gobierno viable del país en estos momentos. Sharon busca el camino hacia la paz. Muchas veces él lo ha dicho a pesar de sus íntimas convicciones anteriores. Pero si la realidad se impone en el seno de la sociedad israelí, esperemos que la fantasía árabe no provoque falsos espejismos entre los palestinos. Una simple ojeada a los mapas desde 1948 a la fecha debería convencerlos. Arabia Saudí ha acusado a la televisión por satélite catarí Al Jazeera de promover el terrorismo, días después de que la cadena mostrara imágenes de los supuestos autores de un atentado perpetrado el pasado año en Riad, según informó la prensa saudí. Las imágenes son un acto de incitación al terrorismo, dijo el subdirector de los servicios de inteligencia del reino, el príncipe Abdul Aziz Ben Bandar. Arabia Saudí sufre ahora en su propio suelo un terrorismo que ha alimentado durante años, financiando instituciones y grupos islamistas en todo el mundo. No por ello, la acusación contra la cadena Al Jazeera, incitadora indiscutible de las mal llamadas resistencias en Irak y todo Oriente Medio, deja de ser legítima. Hamas y Hezbollah están incrementando su presencia en Hispanoamérica para consolidar su poder en áreas lejanas al conflicto Oriente Próximo, según han informado representantes del gobierno norteamericano. La triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay sería el epicentro de los esfuerzos de estos grupos en una zona que es además centro de tráfico de drogas, armas y lavado de dinero, actividades utilizadas para apoyar el terrorismo islámico en Hispanoamérica. Además, estos grupos islámicos estarían reclutando información sobre objetivos judíos e israelíes en Hispanoamérica. Los atentados a la embajada israelí y a la AMIA, ambos en Buenos Aires, aún sin esclarecer, abundan en pruebas. Todas llevan al mismo lugar, Ciudad del Este, pero hay policías de los 3 estados que no encuentran las pistas. El gobierno de Kiev desmintió las informaciones de que Ucrania entregó al depuesto régimen integrista afgano armas nucleares tácticas que podrían estar ahora en manos de la red terrorista Al-Qaeda. Las informaciones al respecto, publicadas por el diario Al-Hayat, que cita a fuentes próximas a Al-Qaeda, suponen una provocación, declaró el Servicio Estatal de Ucrania para el Control sobre las Exportaciones. Según este organismo, Ucrania había suspendido todos los contactos militares con Afganistán en 1993 y desde entonces cumplió rigurosamente las sanciones internacionales impuestas al régimen talibán. En Radio Sefarad, noticias. Israel seguirá con la construcción de la valla de seguridad en torno a Jerusalén, según ha declarado el ministro de Defensa Shaul Mofaz. Mientras algunas voces denuncian que la valla dejará aislados a más de 80.000 residentes palestinos, Mofaz considera que la construcción de esa barrera es vital para la seguridad de la población de Jerusalén. La valla es el símbolo de un inmenso fracaso, que ha propiciado el terrorismo suicida palestino. La convivencia ahora mismo no es posible, y solo se puede evitar la pérdida de más vidas humanas construyendo un muro de protección. El muro o valla no es irreversible, pero sí necesario. Las cuentas bancarias de Suja Arafat, esposa del líder palestino, están siendo investigadas por fiscales franceses. En concreto, se sigue la pista a 11 millones de dólares procedentes de una serie de transferencias realizadas desde Suiza a 2 cuentas a nombre de la señora Arafat. Desde el Consejo Legislativo palestino se ha anunciado que, si la investigación francesa demuestra que hubo un mal accionar o mal uso del dinero público donado, el Consejo tomará decisiones sobre el tema.
Las investigaciones fiscales, si bien son secretas en Suiza, sin orden judicial, podrían brindar unas informaciones que explicarían el apego al poder de Arafat y el sonrojo, si ello es posible, de los estados que sostienen económicamente a la autoridad palestina. Quizás estos requerimientos a los jueces suizos, realizados, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, serían muy eficaces para allanar el camino hacia la paz. La noticia del presunto desvío de dinero a cuentas a nombre de la esposa de Yasser Arafat viene a unirse a las informaciones que afirman que existe una crisis institucional en la autoridad palestina. Además de los enfrentamientos armados entre miembros de la organización en la Franja de Gaza, esta supuesta crisis surge tras unas declaraciones del ex jefe de seguridad Mohamed Dahlan, en las que calificó de ilegal el actual liderazgo de Yasser Arafat, al no haberse celebrado elecciones internas en 15 años. Dahlan ha exigido la convocatoria de una conferencia general de Fatah, una de las columnas vertebrales de la OLP, que debería haberse venido realizando cada 5 años. Las irregularidades políticas y financieras dentro de la OLP están a la orden del día. Una simple auditoría permitiría concluir que la responsabilidad sobre la trágica situación de la población palestina pesa, en gran medida, sobre la corrupción de sus propios dirigentes. Un seísmo de intensidad 5 en la escala de Richter, con epicentro en el Mar Muerto, se registró en Israel durante 8 segundos. No hubo víctimas y muy pocos daños menores. En Tel Aviv se han revisado informes de daños causados por el sismo, entre ellos la caída de la pared de una casa y de un techo de otra. Concluyó la actividad del Tzahal en el norte de Gaza. Fuentes palestinas confirmaron que fueron abatidos o heridos 18 palestinos armados. El ejército se enfrentaba a células terroristas palestinas responsables de lanzar cohetes Qassam y morteros contra objetivos israelíes. Los batallones Azadin, el Qassam, brazo armado de Hamas, han exhortado a sus activistas a perpetrar atentados grandes contra objetivos israelíes en venganza por la acción en Gaza. Efectivos del Tzahal detuvieron al lado de Nablus al palestino Muhammad Saadi de Al-Fatah, que se disponía a perpetrar un atentado suicida. Está siendo investigado. Simón Peres rechazó la posibilidad de que el laborismo ingrese al gobierno de Sharon. Si pone en práctica la desconexión, lo apoyaremos en el Parlamento, dijo. Abu Alá fue acusado de que una empresa familiar le vende cemento a los que construyen la valla de separación. La Comisión Europea, junto con el Congreso Judío Europeo y la Conferencia de Rabinos Europeos, celebrará el próximo 19 de febrero el Seminario Europeo sobre Antisemitismo. En este seminario se tratarán asuntos como los valores actuales de la Unión Europea, el antisemitismo de los 15, las relaciones entre estos países e Israel, además del diálogo interreligioso y la aportación judía a la cultura europea. El presidente del Ejecutivo Comunitario, Romano Prodi, ha reconocido que recientemente se han producido actos de antisemitismo en Europa que han causado alarma y preocupación, y dejó claro que el racismo y la xenofobia son una clara violación de los principios fundacionales de la Unión. Los brotes de antisemitismo que de nuevo surgen en Europa difícilmente pueden ser contrarrestados con seminarios, pero iniciativas como esta, promovidas por las instituciones europeas, son señales positivas que se está tomando conciencia de un problema serio. La llamada ley del laicismo se ha aprobado en Francia. Esta ley, que prohíbe el pañuelo islámico y otros signos religiosos ostensibles, ha salido adelante con el apoyo masivo de las principales fuerzas políticas francesas. Ampliamos esta noticia en nuestro informe La prohibición de símbolos religiosos en Francia. Esta ley nace con el objetivo de limitar las actuaciones de una minoría radical musulmana que ha llevado su combate extremista a la escuela. Pero quizás sea peor el remedio que la enfermedad, ya que la medida radicaliza aún más a los extremistas y coarta a musulmanes moderados y miembros de otras minorías religiosas en la expresión de su libertad de conciencia. En Radio Sefarad, noticias. España e Israel estrechan su colaboración en defensa tras la visita del secretario de Estado de Defensa español, Fernando Díaz Moreno, este pasado fin de semana a Israel. Díaz Moreno y su interlocutor israelí, el general en la reserva, Amos Yaron, han firmado un acuerdo de cooperación militar que permitirá la investigación y el desarrollo de medios de defensa y, en un futuro, la compraventa por las dos partes de armamento. El secretario de Defensa español ha invitado al general Yaron a visitar nuestro país este mismo año, para profundizar en estos acuerdos y para intensificar la cooperación en la lucha contra el terrorismo internacional.
España e Israel son víctimas del terror desde hace años. Las experiencias son distintas, pero las consecuencias similares: muertes, sangre y dolor. El Papa Juan Pablo II recibió al primer ministro palestino Ahmad Kurey y repitió su condena a la valla que Israel construye en Cisjordania. Lo que la Tierra Santa necesita es la reconciliación, perdón, no venganza, puentes, no muros, dijo el Papa. El pontífice, de 83 años, quien parecía débil y tuvo dificultad de hablar, hizo estas cortas declaraciones tras la reunión con Kurey. Las buenas palabras nunca sobran, aunque sean las del sumo sacerdote católico a un musulmán practicante que acata las decisiones de Arafat. Células islámicas reclutan en Italia aspirantes a kamikaze. Así lo advirtieron ayer los servicios de inteligencia italianos, que en su informe semestral al Parlamento puntualizaron que el país dejó de ser solo un punto de tránsito logístico y financiero del terrorismo islámico para constituirse en una verdadera base de aspirantes a kamikaze que habrían participado en la denominada campaña iraquí. Según el mismo análisis, es de temer la vitalidad de los grupos clandestinos de composición multiétnica relacionados con facciones norafricanas y redes ligadas a miembros de Al-Qaeda, del multimillonario saudita Osama Bin Laden. Así terminan todos los estados que pretenden ser neutrales con el terrorismo, terminan devorados por las serpientes a las que han brindado refugio. Hamás y Yihad Islámica han amenazado con ejecutar atentados suicidas a gran escala contra israelíes en cualquier lugar en venganza por la muerte de 15 palestinos en la incursión militar israelí del miércoles. Un ataque producido en respuesta a los ataques con fuego de morteros y misiles Qassam contra objetivos israelíes por parte de células terroristas palestinas en la Franja de Gaza. Mientras los grupos terroristas amenazan con golpear en el centro de Israel y vengar la masacre de Gaza, el primer ministro palestino Abu Alá ha declarado desde Roma que el único camino para la paz son las negociaciones bilaterales. Abu Alá confirmó que habrá un encuentro el 15 de febrero entre responsables palestinos e israelíes para preparar la reunión al más alto nivel prevista para finales de febrero y principios de marzo. Para que las conversaciones sean convincentes, el premier palestino debería controlar a los grupos terroristas que campean por los territorios, si quiere o si puede. Ariel Sharon está siendo disuadido de participar en la sesión del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya sobre la polémica valla de seguridad israelí. Los abogados han aconsejado al gobierno de Sharon que limite su presencia a la presentación por escrito realizada hace días, en la que se detallan y justifican los motivos defensivos que Israel tiene para construir esta valla. Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, además de otros países, han manifestado que el Tribunal de La Haya no tiene atribuciones para arbitrar en este tema, ya que es parte del conflicto político entre palestinos e israelíes. El presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, Abraham Kaul, alertó sobre un posible atentado antijudío en Argentina. Según destacó el representante de la entidad, las condiciones para que se lleve a cabo un tercer atentado, tras el de la Embajada de Israel en 1992 y el de la AMIA en 1994, están latentes en el caso de Argentina, pero no constituyen un fenómeno exclusivo de este país. Kaul señaló que en la zona de la triple frontera, Argentina, Paraguay y Brasil, donde viven más de 25.000 personas de origen musulmán, un sector de los mismos está financiando con sus medios económicos al Hezbollah y, según los informes de inteligencia de distintos países, habría campos de entrenamiento donde estaría capacitando gente de Hezbollah, Al-Qaeda y otras organizaciones. Kaul agregó que es muy posible que grupos que se entrenen hoy en la triple frontera puedan intentar cometer un atentado en Europa, en el Lejano Oriente o en Estados Unidos. Evidentemente, el terror islámico y de todo otro tipo es un fenómeno internacional. Debe considerárselo el nuevo enemigo de una guerra declarada, pero que muchos estados y grupos políticos pretenden ignorar. Terminamos el informativo con una noticia que nos resulta cercana. Shalom FM, la emisora de radio judía de Londres, ha reiniciado un nuevo periodo de emisión. Éramos una de las pocas comunidades étnicas de Londres sin una voz radial y era necesario dar la posibilidad de escuchar información equilibrada sobre la comunidad y sobre Israel. Dice Mike Mendoza, cofundador de la radio.
Nuestro objetivo es llegar al nivel de una buena emisora local y creo que tenemos buenas posibilidades de alcanzarlo, dice Mendoza, quien cree que la clave del éxito radiofónico está en el reconocimiento de la diversidad de la comunidad judía de Londres, que suma 196.000 personas. Mendoza, un sefardí de antigua prosapia y un pionero de la radio en Inglaterra, de vuelta en la brecha. Le deseamos éxito.